boas tardes. Vamos a seguir coas poñencias do FEZ e vamos a escoitar agora a Carmen Lanza. Carmen Lanza estudiou Belas Artes, foi unha das primeiras promocións de Pontevedra, foise tamén cunha beca Erasmus á Universidade de Kingston en Londres, co cal, a parte de inglés, entendo eu que aprendería bastante. Outra cousa é se o Erasmus fose en España ou en Italia, pero penso que en Londres iríalle ben. A volta a rematar os seus estudos, empezou a traballar xa con empresas tanto de produto como startups e consultoras internacionais. Carmen tamén estivo no equipo de deseño do BBVA cando comenzou a súa transformación digital, liderando un pouco o equipo de interfaz gráfica. E despois tamén estivo nos últimos 10 anos traballando no equipo de deseño de produto de Twenty, liderando un pouco ese paso de rede social a plataforma tecnolóxica. Carmen agora mesmo leva xa algún tempo traballando en Liquid Squad, que é un equipo de innovación avanzada de Accenture, que é unha multinacional, unha consultora multinacional enorme. E traballan en sectores desde a saúde ata o aeroespacial, e fan un pouco o que tratan de implementar a innovación tecnolóxica en temas de contacto e interactivos, que tratan de ir un pouco máis alá do mero encontro usuario-máquina, non? É un pouco do que nos vai a falar nesta presentación. Grazas. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya ha contado casi todo él sobre mí. Me encantaría, bueno, primero de todo, dar las gracias a la organización porque es muy difícil montar un evento de este tipo y es una oportunidad estupenda para todos nosotros. Y también gracias a todos vosotros por estar aquí. Y deciros que me encantaría hacer mi presentación en gallego como han hecho los demás, pero yo llevo ya 20 años en Madrid y lo tengo bastante oxidado, no lo veo muy seguro. Así que pues voy a seguir en castellano. Entonces, a pesar de todo, yo soy de Ferrol, he vivido aquí mucho tiempo, estudié Bellas Artes en Pontevedra, como comentaba Lois. Y en la Facultad de Pontevedra, cuando yo estudiaba, los 2 últimos años de la carrera se dedicaban a un proyecto personal. Entonces yo escogí como proyecto personal, pues en plan así, me puse en plan profundo poético y quería explorar la relación entre el mundo real que teníamos y el mundo del otro lado del espejo, el otro yo que nos devuelve el reflejo. Y para eso me basaba también, me parecían muy inspiradores los libros de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, y sobre todo el de Alicia a través del espejo, porque explora de una forma muy interesante un mundo complejo, pero explicado como para niños. De ahí viene, de hecho, el nombre de mi presentación. Yo en ese momento, cuando presentaba mi trabajo en la facultad, lo intentaba presentar en contexto para que la gente pudiera explorar las obras de una forma más libre y yo observar cómo ellos se relacionaban con el trabajo que yo exponía. Yo en ese momento no me daba mucha cuenta de lo que estaba haciendo y me fallaban mucho los recursos técnicos, pero en el fondo lo que estaba haciendo era generar espacios interactivos. ¿Qué entendemos por un espacio interactivo en este contexto? Pues son todos aquellos que nos invitan a interactuar con ellos, pero a través de nuestra participación cambiamos nuestra forma de habitarlos. Yo ahora antes no tenía los recursos técnicos, pero ahora tengo la suerte de contar con toda una empresa entera que son expertos en tecnología y que, bueno, como comentaba Lois, se llama Liquid Squad. Somos parte de una organización enorme que se llama Accenture y dentro de Accenture pues, pertenezco al equipo de Liquid Squad y dentro del equipo de Liquid Squad a uno que se llama Hybrid Spaces. ¿Y qué es lo que hacemos en Hybrid Spaces? Pues hacemos básicamente espacios interactivos, que era lo que yo quería hacer, pero no tenía los recursos como para desarrollarlo.
¿Y por qué tenemos aquí la oportunidad de hacer este tipo de trabajo, de estos espacios? Básicamente el resto de la empresa hace mucho más desarrollo web o desarrollo de aplicaciones móviles, pero nosotros tenemos unos tipos de clientes un poquito distintos. De un tiempo a esta parte nos ha empezado a llegar clientes con unas necesidades un poco diferentes que requieren también unas soluciones técnicas un poco distintas y también a nivel de diseño. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre porque todos los servicios que se han ido diseñando desde que empezamos a diseñar para pantallas hasta hoy han sido recursos que se han consumido habitualmente a través de interfaces de pantalla, móviles, ordenadores, de una manera tal que la mayor parte de la gente tiene una dependencia bastante grande de consultar sus notificaciones o estar utilizando el móvil. Estos son ejemplos, no tienen edad además, estos son ejemplos de mis sobrinos, amigos, mi familia. El tema es que pasamos mucho tiempo mirando pantallas. Eso es una cosa que tiene como consecuencia que acabamos interactuando menos en persona de lo que querríamos hacer. ¿Qué ocurre con esto? Pues que provoca una necesidad de reconectar con las personas y nos pide que generemos interacciones un poco diferentes a este nivel. Este móvil es de un amigo que el otro día en un cumpleaños de gente, además del sector, gente de tecnología, no es que sean anti-evolución ni nada por el estilo, llega un punto en que nos satura tanto el tema de las notificaciones y del estar consultando qué está pasando, que la gente a mi alrededor está comprando este tipo de móviles que son modernos, no son analógicos, pero que no tienes las notificaciones de Twitter todo el tiempo, ni de Instagram, ni de Facebook, ni de nada. Esto es por eso, porque necesitamos generar interacciones nuevas que permitan usar la tecnología, pero no perder el contacto humano. No vamos a volver a la edad de piedra, no vamos a dejar de usar los móviles, no vamos a dejar de usar pantallas, pero no tiene por qué ser nuestra única interfaz con la tecnología. Y esta idea de buscar interfaces más naturales en realidad no es nueva. En 1988, o sea que ya ha llovido bastante, estos dos señores, que se llamaban Mark Weiser y John Seely Brown, trabajaban en el Centro de Investigaciones de Palo Alto, de Xerox, en Florida, y ese sitio en ese momento era donde se generaban casi todas las cosas que hoy conocemos de innovación tecnológica, desde el ratón de ordenador hasta las ventanas de Windows, que un día pasó por allí la gente de Apple y las copió. Estos dos señores hacían investigación de qué cosas podrían pasar en el futuro y de los dispositivos que se usarían, y generaron un concepto un tanto nuevo en ese momento al que llamaron computación ubicua. ¿Qué es la computación ubicua? Bueno, a posteriori, en el 91, Mark Weiser sacó un artículo concretamente hablando de esto, que se llamaba El ordenador en el siglo XXI, y lo que decía, entre otras cosas, era que el ordenador no es un punto de conexión adecuado, no es un punto de conexión natural, que la relación entre las personas y las máquinas, lo que llamaba relación entre el operador y el computador, no es natural, que el ordenador es un punto de contacto demasiado embrollado como para que sea la forma natural de comunicarse con la tecnología, que quita la atención del usuario de la tarea que de verdad quiere estar haciendo. O sea, una persona usa un ordenador para hacer una tarea, no para usar el ordenador en sí mismo. El ordenador es el medio, no debe ser el fin. Entonces, él sostenía en este artículo que en el siglo XXI los ordenadores no serían ordenadores personales, sino que serían ordenadores invisibles que estarían embebidos en los objetos cotidianos, en los objetos que nos rodean cada día. En ese momento ese concepto era totalmente rompedor, porque pensemos que estamos en el año 91 todavía. Estaban empezando a vendernos los ordenadores personales. Nos estaban vendiendo que cada uno teníamos que tener una máquina con la que poder hacer cosas. Y este señor dice, bueno, es que esto no es el futuro es esto otro, que estarán los ordenadores embebidos en los objetos. Por desgracia, bueno, esto es lo que podríamos llamar el Internet de las cosas, que ahora mismo se conoce por este término. Pero este hombre, Weiser, muere en el año 99 y muchas de las cosas que profetizó, realmente no las ha llegado a ver cumplidas. Para entender mejor la relación que se ha ido estableciendo a lo largo del tiempo, cómo ha evolucionado la relación de las personas con la tecnología, estos señores proponían, ¿no?, que como tres grandes olas en la era de la computación.
La primera era de la computación, ellos la llamaron la ola del mainframe, que son esos ordenadores gigantes que ocupan habitaciones enteras. Y en ese momento, la relación entre de las personas con los ordenadores venía a ser que muchas personas en un espacio compartían un ordenador. Ese era el ratio más o menos de uso. Esa ola más o menos se dio entre los años 30 y 40, y aunque hoy en día siguen existiendo este tipo de mainframes gigantes, ya tienen un contexto de uso muy diferente. Para ellos, la segunda ola sería la que conocemos como la del ordenador personal, que realmente empezó en los años 70, 80, pero que continúa hasta hoy. Seguimos usando ordenadores personales. Y en este caso, el ratio de uso era una persona o un ordenador, una relación más personal, más individual con el aparato en sí. En el medio de estas tres olas, ellos contemplaban como una etapa de transición que venía a ser la computación distribuida, que es lo que conocemos por Internet, en la que muchos ordenadores están conectados entre sí. Esto lo veían como una etapa de transición porque no era una ola en sí misma, realmente abarcaba varios de los estadios diferentes de relación entre las personas y las máquinas. Y como tercera ola veían lo que comentaba antes, pues veían la ola de la computación ubicua, en la que muchos ordenadores nos comparten a cada uno de nosotros. Y según ellos, esta ola se daría más o menos, porque ellos pensaban a futuro, entre el 2005 y el 2020. Recordemos que estamos hablando del año 91 todavía. Y para entender mejor cómo ha evolucionado nuestro trabajo como diseñadores para el medio online entre aquella época y esta, y cómo ha ido evolucionando la web y los espacios digitales, pues me gustaría remontarme un poquito en el tiempo. Al principio, cuando yo llegué a Madrid en el año 2000, más o menos, yo llevaba un par de años ya trabajando en diseño para digital, pues en ese momento pues trabajábamos básicamente para pantallas de ordenadores, como mucho teníamos kioscos interactivos para los que se hacían determinados proyectos, o como mucho como la ola más lejana a una casa que podía haber era un cajero automático. En ese momento los perfiles profesionales eran bastante más sencillos. Teníamos diseñadores web, diseñadores gráficos, programadores, vamos, un mundo relativamente controlable. Pero también es verdad que la tecnología nos limitaba mucho y se hacían cosas como esta. Por suerte el entorno digital fue evolucionando poco a poco y de estas webs tan básicas pues pudimos ir avanzando hasta lo que tenemos ahora como pues, las webs dinámicas o las aplicaciones. Pero hubo un momento en concreto en la primera década del año 2000, donde pasó algo que lo cambió todo a nivel de nuestra relación con la tecnología. Y fue esto. En 2007 sale el primer iPhone. El primer iPhone no es ni mucho menos el primer dispositivo táctil que había. De hecho, los hombres estos en Xerox en Florida ya estaban investigando sobre dispositivos táctiles, había PDAs, había otro montón de objetos, pero la realidad es que ninguno tuvo el impacto que tuvo el lanzamiento de este primer iPhone y del iPad un poquito más adelante, en el 2010 fue. El hecho es que marcan un antes y un después. Dan como el pistoletazo de salida, ¿no?, a lo que podríamos llamar la era de los smartphones. No solo de los smartphones, sino también de las pantallas táctiles, y además no solo revoluciona nuestro trabajo, sino que además revoluciona el mundo de la telefonía móvil. De repente, al empezar a tener contenido que consumir en ese tipo de dispositivos, necesitábamos estar conectados constantemente para poder consumir ese contenido. Y eso nos acercaba un pasito más a ese concepto de computación ubicua del que hablaban Weiser y Seeley en los 90. El hecho es que Internet en este momento sale a la calle, ya no está en el bolsillo, ya no lo tenemos en casa, ahora lo tenemos metido en el bolsillo. Por lo tanto, ya no estamos atados a un cable, tenemos mucha más libertad. Pero ¿qué pasa con esta libertad? Pues que también trae retos. De repente tenemos que pensar que nuestro trabajo de diseño va a ser consumido en entornos de luz y de ruido que no podemos controlar, que ya no estamos trabajando para un ordenador, a una pantalla que está metido dentro de una habitación, ya no es un entorno que podamos controlar. Ahora hay que tener en cuenta ese entorno para estudiar cómo vamos a diseñar esos productos para que se puedan consumir en diferentes sitios. Igual que pasó con la conexión a Internet, ahora los contenidos saltan literalmente a la calle. Es importante tener en cuenta lo que estamos hablando de cómo evoluciona nuestra relación con los aparatos y con la tecnología, pues que hasta ese momento en que salen el iPad y el iPhone, en el fondo, solo se podía interactuar con los productos tecnológicos de una manera, y era
a través de los dispositivos periféricos. Y los dispositivos periféricos que seguimos usando ahora, pues como los teclados o los ratones, las webcams y demás, están muy bien, pero tienen un pequeño problema, y es que realmente no son intuitivos. Disocian la mano, disocian la acción de donde se está realizando la acción. Tienes que entender que tú estás moviendo un ratón en un sitio y que el cursor y la acción se están desarrollando en otro sitio distinto, en tu pantalla. Por lo tanto, requiere aprender que eso va a suceder así. Sin embargo, el táctil supone un salto cualitativo gigante a la hora de enfrentarnos a la interacción, porque de hecho es el primer momento casi en el que un objeto físico y uno digital se funden en una interacción única. El ojo y la mano ahora pueden ir al mismo sitio, ya no hay que pensar para actuar sobre la interfaz. De hecho, solo hay que ver cómo funcionan los teléfonos y los niños pequeños. Tú le das un móvil a un niño pequeño, un smartphone, y enseguida saben manejarse con ellos, no tienen que aprender. Incluso hay experimentos con primates en los que los monetes pues, también usan el iPad sin mucho aprendizaje precisamente. Y este campo de la tactilidad pues nos abre un melón enorme y nos da muchísimas posibilidades más de las que teníamos en cuenta. Tanto a nivel de accesibilidad, pensando en personas que tienen problemas de visión, o invidentes, o personas con problemas de movilidad, pero además también a nivel de interacción, porque de repente están surgiendo aparatos como ese que veis ahora. Bueno, son interfaces hápticos, interfaces táctiles, pero con una particularidad, y es que se pueden manejar sin tocar nada. Estamos tocando el aire, en realidad. Esto es muy curioso, de hecho, es uno de los aparatos con los que estamos... Este ruido que estáis oyendo, en realidad, el aparato no lo emite. De hecho, voy a bajar un poquito el volumen. Ese sonidito, que es un poco molesto, se oye en el vídeo de la derecha. Lo he querido dejar porque es interesante ver cómo funciona. Esto es una especie de tabletilla, ahora os lo quito porque si no os vuelvo locos, que emite ultrasonidos. Esos ultrasonidos, que realmente no se oyen porque está grabado, pero cuando estás con la tableta al lado no se oyen, que lo que hacen es, cada una de las celdas emite un ultrasonido que en contacto con la mano da la sensación de que estás tocando algo, una forma. Por ejemplo, en este caso, en este experimento que estábamos haciendo en la oficina, pues le estábamos jugando a que uno ponía un objeto, pues decía, voy a poner un objeto, adivina cuál es. Y la persona que estaba intentando adivinarlo tocaba el aire y decía, yo creo que esto es un donut, esto tiene forma de barra, esto parece un punto. O sea, de hecho, se llama Ultra Haptics, tiene una web, es interesante que si le queréis echar un vistazo. Se pueden programar controladores, de manera que puedes controlar, como veíamos en el vídeo de antes de lo de Star Wars, se pueden programar controladores y controlar objetos en la pantalla o en otros sitios sin tocar nada en absoluto, tocando el aire. Si sumamos a este tipo de dispositivos el auge de otros tipos de interfaces, como por ejemplo los interfaces de voz que estamos viendo ahora, Alexa, Siri, Cortana, todos estos interfaces, vemos que nos están empezando a dar unas posibilidades de interacción pues, mucho más allá con los usuarios de lo que nos daban las pantallas, los teclados y los ratones. Pero igualmente las pantallas han ido evolucionando también. Hemos pasado de las pantallas gigantes de tubo, con aquellos culos enormes, a las pantallas de plasma y a las de LED. Incluso pues ahora hay pantallas en espejo que son táctiles, pantallas transparentes como esta que hay aquí arriba a la derecha, que se presentó el año pasado en una feria de tecnología, o las pantallas curvas que estamos empezando también a ver. El tema es que el abaratamiento que ha tenido el tema de las pantallas ha provocado que se populalicen mucho y entonces, de hecho, ha evolucionado mucho la interacción a nivel de interfaz, de uso de interfaz, por ejemplo, con los táctiles que hablábamos antes, pero si ya hablamos de espacios, por ejemplo, no han evolucionado al mismo nivel. De hecho, lo que hemos hecho ha sido como exportar las interacciones que teníamos ya aprendidas con los dispositivos digitales a los espacios. Y entonces, lo que estábamos llamando en este momento espacios interactivos venía a ser pantallas con los productos que ya tenían en la tienda, pero con las pantallas dentro de las tiendas. Entonces, el hecho es que pues, ya ha llegado un momento en que tenemos que ir un poco más allá. Por ejemplo, uno de nuestros primeros proyectos en espacios digitales era uno de estos espacios que os estoy comentando, en el que en realidad sí que se cambia la interacción con el usuario. Esto es una tienda de viajes. Es la tienda de viajes más grande física del mundo, se llama Pangea, y está en Madrid.
Este proyecto es de 2015, por eso digo que es un poquito antiguo y es uno de los primeros estadios de nuestro trabajo en relación con los espacios interactivos. Si os dais cuenta, tiene un mogollón de pantallas, con lo cual la interacción en el fondo está dirigida a que los usuarios, además de estar pues, con los empleados de la tienda, pues puedan desenvolverse en el espacio con las pantallas en sí. Podríamos llamar a esto, que todavía está muy ligado a la pantalla, como una especie de primera ola, ¿no?, en los espacios interactivos. Y el hecho es que estamos sufriendo un poco una invasión del entorno. De repente tenemos pantallas por todas partes. Tenemos pantallas en los bolsillos, tenemos pantallas en casa, tenemos pantallas en la tienda, tenemos pantallas en la calle. O sea, están tomando los espacios urbanos de una forma que hasta hace no mucho pues, nos parecían como de ciencia ficción, como si fueran de Blade Runner o algo así. Y frente a esta invasión del pantallismo, pues hay un investigador del MIT que se llama David Rose que investiga sobre los objetos interactivos también, ¿no? Él los llama objetos encantados. Y dice que tiene una pesadilla recurrente en la que, bueno, él imagina un mundo espantoso en el que, pues de repente, te despiertas y todos los objetos cotidianos que tú quieres, que te gustan, pues las cosas que amas, las plumas, las libretas, los portarretratos, cualquier cosa que tengas en tu casa que te guste y que usas a diario, de repente se ve sustituida por superficies gigantes de cristal, o sea, pantallas, que al final condicionan la arquitectura, que se apoderan de los espacios y que nos condenan, como en este capítulo de Black Mirror, a estar básicamente el 90% del tiempo interactuando con pantallas. En el fondo, esta pesadilla recurrente que tiene este hombre pues no está tan lejos de la realidad. Esto no es Blade Runner, esto es una plaza de Tokio, esto está ocurriendo ahora. De repente tenemos espacios que nos bombardean todo el rato. Estamos rodeados constantemente por todas esas cosas que decíamos, de pantallas gigantes hasta iPhones, tablets y demás. Y esto tiene efectos secundarios. Tiene los efectos secundarios que hablábamos al principio. La tecnología nos grita todo el rato, está todo el rato reclamando nuestra atención. Llega un punto en que ya nos produce saturación. Dices, es que ya me canso de ver tanta pantalla. Y el hecho es que al final poner pantallas por todas partes ya no es la solución, ya no es la manera de interactuar. Ese futuro distópico en realidad no tiene por qué ser. Os comentaba que David Rose, el hombre este del MIT, pues, tiene la teoría de los objetos encantados, que en realidad recupera un poco la idea de Weiser que os contaba, de esos objetos inteligentes, de ordenadores embebidos en objetos cotidianos. De hecho, si os dais cuenta, hasta ahora pues, están saliendo muchos de esos objetos. Esto son cosas reales. El Umbrella pues es un paraguas, realmente es de Kickstarter, no sé si existe en realidad ahora mismo, pero bueno, es una propuesta de un paraguas que te avisa de cuando hace mal tiempo y te grita si no te lo llevas cuando dices está a punto de llover y te pega te da una alerta. O botellas de agua que te dicen si has bebido suficiente o no, o el típico smartwatch. O incluso Nike sacó hace un tiempo unas zapatillas conectadas que estaban conectadas con una app y decían cuánto corrías, lo que corrías y lo que no corrías. Pero ¿qué pasaría si en este mundo en el que los objetos conectados nos rodean se mantuviera esta dinámica que tenemos ahora de necesidad de atención constante por parte de la tecnología? ¿Qué pasaría si viviéramos rodeados de objetos que están todo el rato reclamando nuestra atención? En plan, hazme caso, no a mí primero. Bueno, pues lo que pasaría es que sería un desastre, sería un caos. Y aquí volvemos con nuestros amigos Weiser y Seeley. En el 96, o sea, 5 años después de aquel paper que sacaban del ordenador en el siglo XXI, pues sacan otro paper, esta vez conjunto, que llaman The Coming Age of Calm Technology, o sea, que es como la llegada de una era de la tecnología serena. Aquí decían, entre otras cosas, que si los objetos inteligentes nos van a rodear todo el rato, lo mínimo que tienen que hacer es no molestar, o sea, que tendrían que ser, ellos dicen, como parte del paisaje, que esa interacción con la tecnología debería ser tan natural como dar un paseo por el campo. Y el hecho es que en eso tienen razón. Si vamos a estar rodeados de tecnología, lo mínimo que puede hacer la tecnología es pues, transmitir calma y no generar ruido, no ser intrusiva y no estar todo el rato reclamando nuestra atención. Decía Arthur C. Clarke, que es el autor de 2001 Odisea en el espacio del libro y también co-guionista de la película, decía que una tecnología lo bastante avanzada es indistinguible de la magia. Y esto es porque en realidad si las cosas funcionan, a nosotros no nos importa cómo funcionan. Simplemente funcionan y punto. Pues cuando conducimos un coche,
pues lo conduces, aprendes a conducir, pero no te importa cómo funciona el motor. Hay gente que sí, pero en general nos da un poco igual si hay de inyección o si tiene bujías o si tiene lo que tenga que tener. Y a la hora de enfrentarnos al tipo de diseño del que estamos hablando, del diseño de espacio interactivo donde los objetos pues, nos rodean y nos hablan y nos cuentan cosas, tenemos que tener en cuenta esta necesidad de calma y también de economía de atención. En realidad, las cosas importantes pueden estar en primer plano, pero no puede estar todo en primer plano y, desde luego, debería pasar a una parte de atención periférica, ¿no? ¿Y cómo nos enfrentamos desde mi equipo, desde Hybrid Spaces, a la creación de estos espacios interactivos de los que os estamos hablando desde el principio? Bueno, ¿cómo vamos más allá de las pantallas? Bueno, pues en realidad seguimos usando pantallas. Las pantallas van a estar aquí mucho tiempo, se van a usar, pero no vamos a usar solo esto. Es un elemento más de la interacción. Nosotros trabajamos en equipos multidisciplinares. Esto es importante porque, si bien al principio, cuando empezamos a diseñar en Internet, pues podías trabajar con equipos un poco más pequeños, programadores, diseñadores y demás, ahora esto se ha vuelto mucho más difícil. Entonces, nosotros contamos con, como es una multinacional tan grande, contamos con las capacidades de las diferentes divisiones que componen la empresa. Por ejemplo, cuando hablamos de diseño y de diseño de experiencias, sobre todo de experiencias en espacios, pues contamos con las capacidades de nuestros compañeros de Fior, que es una empresa que compraron hace poco, que son especialistas en diseño. Y, por ejemplo, con Accenture Interactive, que también es de una división de la empresa que también se dedica a diseñar. También contamos con gente de Applied Intelligence, que son los que se encargan de analizar los datos, porque cuando generas un diseño también tienes que medir el impacto que tiene para poder modificar y tomar decisiones. Y también contamos con la gente de Accenture Strategy, que son los que se dedican a crear modelos de negocio, porque en realidad cuando haces un trabajo lo que quieres es que ese trabajo tenga un impacto. Y desde Liquid Squad lo que hacemos es dar una base técnica a todo y hacer un poco de enlace en las diferentes partes. Y para aprovechar, para poder generar espacios interactivos, es verdad que necesitamos saber qué tecnologías podemos usar y cómo vamos a aprovechar esas tecnologías, y para eso es importante conocer a fondo todas estas posibilidades. Nosotros tenemos dentro de nuestro equipo una serie de personas que se dedican a lo que llamamos el cacharreo. El cacharreo no deja de ser el Internet de las cosas, o sea, son gente que se dedica a trabajar con cosas como Arduinos, Raspberry Pis, pues no sé, impresoras 3D y a los Ultra Haptics que os enseñaba antes, y a veces un montón de cosas que yo no tengo ni idea de qué son, que tengo que preguntar yo esto qué es, qué estás haciendo, pero que nos permiten explorar la interacción con los usuarios de una forma diferente. De hecho, son tan frikis son tan frikis y tan buenos, porque son realmente muy buenos, que uno de mis compañeros, que es diabético, ha hackeado su propio cuerpo fabricándose un páncreas artificial con piezas que ha comprado, parte de ellas, o sea, no es muy legal, pero bueno, da igual, compró alguna de mercado, un poco un mercado gris. Bueno, el caso es que se controla la insulina con un sensor y tiene una bomba que le proporciona la insulina necesaria porque le va midiendo los índices de azúcar que va teniendo a lo largo del día. Bueno, a este nivel de friquismo podemos llegar en este caso, yo a veces flipo. Y para probar todas estas diferentes tecnologías, pues no solo testamos en humanos, sino que además pues intentamos hacer otro tipo de proyectos más inocuos. Y hacemos lo que llamamos nosotros los proyectos marcianos. Los proyectos marcianos son los proyectos un poco más frikis de este tipo. En estos proyectos lo que mezclamos en realidad es una mezcla, es como una parte de necesidad de solucionar problemas, pero muchas ganas de jugar, de trastear, de hacer cositas. Y sobre todo mucho sentido del humor, porque nos lo pasamos bien haciéndolo. Entonces, y aunque los primeros trabajos que se hicieron de este tipo no tenían mucho diseño, sí que es verdad que son la semilla de lo que es el equipo actualmente. Ahora el equipo es mucho más complejo. Algunos de los más divertidos que os traigo para enseñaros son uno que llamamos la máquina de humo y otro que llamamos el tortillabot. La máquina de humo es una máquina de humo, como la que veis aquí, es esta de hecho, que es como las máquinas de discoteca. ¿Qué pasa con esta máquina de humo? Pues que está programada, por dentro es un poco más complejo, yo no lo voy a explicar porque no lo entiendo bien ni yo, pero el caso es que detecta determinadas palabras que nosotros identificamos con un discurso como lo que llamamos vender humo, que es cuando la gente de los departamentos comerciales se pone a decir
te voy a innovar no sé qué, te voy a hacer transformación digital, te voy a hacer que esto tenga sinergias. Entonces, llega un punto en que esas palabras ya como que ya es un discurso vacío, que dices, me suena humo, me suena fatal. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una máquina que ponga un poco de manifiesto cuando alguien está diciendo esto y le dé una alerta, ¿no? Que se entere bien de lo que está diciendo? Entonces, la máquina está programada para echar humo cada vez que alguien dice cosas como lo que está diciendo mi compañero Juan ahí, que dice sinergia y hace y te pega un humarazo. Hubiera sido muy divertido traerla, pero es que cuando la llevamos de sitio en sitio hemos hecho saltar la alarma de incendios y no parecía muy buena idea que nos desalojaran a todos. Entonces os he traído otra cosa que luego os la enseño. Esto que es divertido, que tiene su vertiente lúdica, también tiene una parte útil. Cuando testamos tecnologías lo hacemos realmente para luego poder aplicarlas. Y en el caso de este tipo de objeto, no deja de ser un objeto físico conectado por medio de la voz. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues tiene aplicaciones mucho más allá de poner una máquina que echa humo. Pues, por ejemplo, se puede usar para control y reposición de stock en almacenes, o, bueno, por ejemplo, en las casas para poner las luces, o para quitar la música, o para talleres donde tienes las manos sucias, poder activar estos dispositivos por medio de la voz. El siguiente que os traigo, que es así también divertida, es el tortillabot. El tortillabot nace de una necesidad vital, muy importante. Cuando teníamos la oficina en Lavapiés, al principio, en un barrio de Madrid, íbamos a desayunar a un sitio que se llamaba Pazo de Lugo, que viene bien porque es en Sebre, pero sobre todo porque tiene una tortilla que está muy rica. Entonces, iban todos los días allí, pero ¿qué pasa? Que a veces llegaban y no quedaba tortilla. Y entonces era como, joder, qué disgusto, ¿no? Me he venido a media mañana a comer la tortilla y no hay. Entonces dijimos, ¿de qué manera podemos hacer para, pues como hicimos con la máquina de humo, que nos alerte algo de cuándo hay tortilla y cuándo no? Y entonces hablamos con el dueño, que el pobre hombre debe ser un bendito porque ya estaba harto de vernos y ya esta fue el colmo porque le propusimos que hacer algo en el bar, pues que alertara, ¿no? Entonces dijo, vale, muy bien, haced lo que queráis, pero con una condición. Que sea lo que sea, no interfiera en el trabajo de los camareros, porque están ocupados, la verdad es que es un sitio con mucho movimiento, tiene mucha clientela, y no quiero que los camareros estén distraídos preocupándose de darles a botones o de enviaros mensajes o de cualquier otra cosa. Y dicen, vale, muy bien. Si os dais cuenta, aquí hago un inciso, esto enlaza muy bien con lo que comentaba de la teoría de Weiser y Seeley de la tecnología serena. Te voy a digitalizar la tortilla, pero no te va a dar la lata, no va a ser intrusivo. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, pues si Javier no nos va a avisar porque está ocupado y los camareros no pueden porque no les dejan, que sea la tortilla, que la tortilla nos avise. ¿Qué hicimos? Pues pusimos un sensor de peso en el bar que tenía el tamaño de un plato. Entonces, lo único que tenía que hacer el camarero era coger el plato de tortilla según salía de la cocina y plantarlo encima del sensor, nada más. En vez de ponerlo en la barra o ponerlo en otro sitio, lo pongo encima del sensor, mi trabajo acabó ahí. Hemos cumplido el objetivo, todo bien. Muy bien, ese sensor de peso estaba conectado con un Arduino, que es un microprocesador, que lo que hacía era mandar toda esta información de cambios de peso de lo que había encima del sensor a un bot de Twitter, al que llamamos de patata bot. Entonces, cada vez que salía una tortilla y se ponía encima del sensor de peso, pues la tortilla tuiteaba, oye, hay tortilla nueva, o bien cuando se iban consumiendo raciones, oye, se han consumido tantas raciones, quedan tantas raciones, o bien se acabó la tortilla. Entonces, esto le pasa lo mismo que a la máquina de humo. Esto es muy gracioso y tiene su parte muy divertida, claro, pero también tiene su parte útil. Por ejemplo, se puede usar pues por ejemplo, en sectores como eHealth, pues para tener gráficas de peso y controlar constantes vitales bajo supervisión médica, o también se puede usar en tiendas para controlar stock también. Y como bonus, este proyecto nos llevó a un proyecto de verdad. O sea, de repente un cliente nos dijo, nos interesa mucho este tipo de tecnología, ¿qué podéis hacer con ella? Y ese cliente fue Gucci y nos pidió un tótem para poner los perfumes y poder hacer comparativas de perfumes. Levantabas un perfume, se veía en la pantalla características de ese perfume, levantabas otro, se veía una comparativa. Bueno, el caso es que esto nos sirvió para un proyecto real. Y luego os he traído otra cosa, que es, como no podía traer la máquina de humo, pues me he traído este chisme. Este chisme, a ver si funciona, porque... ¡Ay, ahora no quiere encender! ¡Hola! Ahora sí. Vale.
Esto es una prueba de concepto. Esto no es un proyecto, esto no es ni siquiera es un prototipo. Esto es una prueba de concepto impresa en 3D. O sea que esto no es un producto real, ni lo va a ser además tampoco. ¿Por qué os traigo esto? Bueno, nosotros teníamos que hacer una propuesta para Royal Caribbean, que son una empresa de cruceros muy grande, supongo que la conocéis. El caso es que ellos querían pues, ideas para hacer cosas en los camarotes que pudieran dar datos sobre pues, algo innovador, ¿no? Hazme, innóvame, decía, vale, muy bien. Lo que hicimos fue que en vez de llevarles un PowerPoint y decir, sabemos hacer esto, hemos hecho este proyecto, hemos hecho este otro, no, le digo, te voy a llevar un objeto y vas a ver más, bueno, con un ejemplo, qué cosas se pueden hacer. A este tipo de trastos los llamamos objetos glanceables. O sea, la palabra es horrible y además es un anglicismo espantoso que no significa nada en castellano en concreto. A lo que se refiere es a que es un objeto que se puede ver de un solo vistazo, que no requiere, no te da datos detallados, lo que te da es una información muy concreta de un solo vistazo, de ahí lo de glance y lo de glanceable, que es horrible. El cubo este, por ejemplo, lo que le proponíamos era, bueno, muy bien, en vez de darle una al pasajero, por ejemplo, pues le ponemos este cubo en el camarote y lo que tiene son distintas caras con distintas funciones. Por ejemplo, la cara del restaurante, si la ponías boca arriba, pues te daría un dato de la ocupación del restaurante. Si está en rojo, el restaurante está muy lleno. Si estuviera en verde, el restaurante no está muy lleno y podemos ir a comer algo. No te dice cuánta gente hay, te dice que hay sitio, que puedes ir o no. De un solo vistazo te da información, pero no te da un dato concreto. O, por ejemplo, dijimos, bueno, también se puede hacer una brújula que según te vayas moviendo, pues te vaya cambiando de color y te diga, vas bien o vas mal, pues por distintas zonas del barco o para hacer juegos o demás. O, por ejemplo, en la piscina, este iconito de piscina, pues te decía también el nivel de ocupación, pues hay gente, no hay mucha gente, pues te vete a la piscina o no. Y lo mismo pasa con esto, que era como una especie de alarma que te decía de un solo vistazo, pues si debías irte ya porque había atracado el barco y tenías que bajar, pues si querías ver la ciudad y cuánto tiempo quedaba para que lo vieras. Bueno, es un ejemplo sencillo que no tiene mayor relevancia, pero ese tipo de proyectos nos dan mucho pie a luego conseguir proyectos reales. Por ejemplo, tenemos muchos más, estos son solo unos poquitos. De hecho, tenemos tantos que creamos un evento que se llama la Semana Marciana, en la que enseñamos todos, desde hace 3 años además, ya llevamos un tiempito, en la que enseñamos todos estos proyectos que llamamos proyectos marcianos, porque son un poco raretes, a amigos, a familia y a cualquiera que quiera entrar, que invitemos a compartirlo con nosotros. También hacemos talleres para niños y para jóvenes y así pues explicamos un poco con el gusanillo, ¿no?, de la tecnología. A raíz de esta Semana Marciana pues nos han ido surgiendo oportunidades un poquito más allá de lo que es un objeto interactivo para ir un paso más allá, que son los espacios interactivos, que es a donde hemos ido queriendo llegar a lo largo de toda esta charla. En el caso de este, que lo hemos llamado Magic Space, lo hicimos para IKEA y no es un proyecto real, pero a IKEA le gustó tanto que nos dejó llevarlo bajo su marca al Mobile World Congress. El Mobile World Congress es un congreso de innovación de tecnología que se hace en Barcelona una vez al año y ahí van como con las tecnologías más punteras, ¿no?, la gente a enseñaros, una feria tecnológica. Y el caso es que les gustó tanto que nos dejaron llevarlo con su marca, que no es lo habitual. En este os lo va a contar mi compañero Juan mejor, Juan Antonio, de hecho, que lo va a contar mejor que yo, porque he traído un vídeo que no tiene sonido, que os lo voy a poner otra vez. Que podía ser una tienda del futuro. Lo que queríamos era conseguir una interacción diferente con la tecnología, recrear dentro de un espacio físico una información de realidad aumentada mediante proyección y queríamos también poder mostrar más catálogo del que cabe físicamente en un espacio. Para el diseño de esta experiencia y tratándose de IKEA, el punto más obvio era utilizar el lapicero de IKEA, que es el elemento icónico que tienen. Y lo que hemos hecho ha sido recrear esa compra almacenando los elementos que nos interesen dentro de nuestro carrito. En este caso, yo podría comprar un plato, pero también puedo ver más diseños de platos, interactuando también con el lápiz, tocando en el mueble y añadirlo a mi carrito. Una vez que llegamos al final del recorrido, utilizamos nuestro carrito a la compra, nuestro lápiz, para dejarlo en el tótem de checkout, donde veremos los elementos que hemos comprado. Aquí podemos añadir elementos, eliminarlos, podemos ver de cuánto es al final toda nuestra compra y podemos incluso enlazarlo con una pasarela de pago móvil para poder finalizar la compra y recibir los elementos en casa.
Bueno, la música es infernal, pero bueno. El caso es que si os dais cuenta, este es mini espacio interactivo, porque es una prueba de concepto, es un espacio pequeño. Aquí ya empezamos a mezclar, ya no tenemos solo una pantalla, no tenemos solo un objeto, tenemos ya una mezcla. Tenemos un objeto que funciona, que además tiene ese punto mágico, ¿no?, de que lo usas como una varita para ir señalando de sitio en sitio. Mezcla una pasarela de pago con lo que usas el móvil, y ahí ya tenemos una mezcla ya de objetos virtuales y objetos reales, físicos. Además de gustarle tanto y dejarnos usarlo para la feria del mobile, nos encargaron proyectos a raíz de esto, proyectos reales. Por ejemplo, uno de ellos es este, que lo llamamos Guidance. Esto se hizo para una tienda de Madrid, de las primeras que hicieron en ciudad. Las tiendas de ciudad de IKEA son muchísimo más pequeñas que las tiendas de verdad, de las tiendas grandes de polígono, no es que no sea de verdad. Y no tienen esos caminitos que tienen las tiendas de IKEA que nos llevan de un sitio a otro, de alfombras a tal y de tal a cual. Bueno, entonces el objetivo era que se diseñara algún dispositivo que guiara un poco, que le dijera a la gente qué había en cada planta de esta tienda nueva, qué podía encontrar en cada una y cómo ir de una planta a la otra. Entonces, inspirándonos un poco en el Magic Spaces que os acabo de enseñar, pues creamos este pequeño artefacto que mezcla la proyección con elementos físicos. De hecho, tiene un poco de artesanía, tiene de madera, y tiene un elemento mecánico que es ese ascensor que se mueve. La función que nos pidieron principal, que era la de guiar a la gente dentro del espacio, la cumplió, pero es que además tuvo un punto extra, que es que se convirtió en el espacio más fotografiado de IKEA. De esta manera, esto que no es realmente un espacio interactivo se convierte en un espacio interactivo. Esa zona donde está situado el Guidance, la gente se sentaba, se reía, se hacían fotos, se hacían selfies, se hacían fotos unos a otros. O sea, realmente se convirtió en un espacio mucho más interactivo del que suele ser un mapa para consultar a dónde tienes que ir. Pero quizá nuestro proyecto más complicado, el reto más... bueno, esto no se ve muy bien, pero bueno, se pone intangibles. El reto más grande al que nos hemos enfrentado es este proyecto que se llama Intangibles. ¿Qué es Intangibles? Pues hace unos meses la Fundación Telefónica se puso en contacto con nosotros para que les ayudáramos a crear una exposición física con obras de la Fundación, pero que fuera simultánea en varios países. Entonces, claro, tú no puedes llevarte los cuadros y simultanear la exposición con los mismos cuadros en 10 países distintos. Entonces, la idea que se nos planteó era pues, que no estuvieran las obras físicamente, pero que se hicieran experiencias que pudieran estar a la vez en todos los países. El propósito es lograr, en realidad, que la gente aprenda, que comparta, que participe y que se emocione con el arte a través de la tecnología. El reto es enorme porque precisamente el mundo del arte es pionero en el tema de crear espacios interactivos. De hecho, hay ejemplos preciosos ya que existen y que nos inspiramos mucho en ellos para luego pensar cómo vamos a trabajar nosotros. Y hay desde exposiciones en museos hasta museos enteros, incluso intervenciones en espacios urbanos. Os he traído un par de ejemplos porque me parecen súper bonitos y que creo que vale la pena explorar si no los conocéis. Por ejemplo, tenemos a TeamLab. TeamLab es un colectivo artístico interdisciplinario que mezcla gente desde artistas hasta programadores, ingenieros, animadores, matemáticos, arquitectos. Es uno de esos equipos que os comentaba, que son complejos, que no son dos personas haciendo algo. Y lo que hacen son exposiciones de arte, pero de arte participativo. Entonces, son muy sensoriales y muy poéticas. Esta, por ejemplo, es en el Mori Building de Tokio. Tuvieron hace poquito una en la Fundación Telefónica, que también era interesante de ver. Y lo que hacen es un arte en el que el espectador ya no solo está contemplando, sino que ya empieza a ser parte de la obra. Su interacción con el espacio modifica la intención de la obra, que es parte de lo que buscamos con estos espacios interactivos. Además de TeamLab, pues he traído otro ejemplo muy bonito también, que es esta intervención de Jaume Plensa, que se llama la Crown Fountain, que es en el Millennium Park, en Chicago. Esta es una fuente que pues son caras de gente del barrio y también algunos paisajes. Cuando la persona hace un pucherito en la imagen, sale un chorro de agua. Entonces, todas las personas que están en la plaza, que están allí jugando, se meten debajo del chorro e interactúan con la obra físicamente. Esto además tiene otro punto interesante y es que cuando hace mal tiempo,
ese fotograma no sale. Entonces, como no sale el pucherito, pues no sale el chorrito de agua y se ahorra agua. O sea, que tiene una función también con su punto ecológico. Pero lo más bonito de todo es que este tipo de intervenciones en espacios urbanos nos están invitando a usar ese espacio físico urbano que en este tiempo que vivimos ahora pues nos está siendo bastante vedado. O sea, de hecho, si os dais cuenta, cada vez las plazas son más áridas, cada vez es más complicado estar sentado en la calle, o no hay bancos, no nos podemos sentar en ningún sitio. Y este tipo de obras potencian que volvamos a reconquistar en un espacio que es nuestro. O sea, que tiene una intención ciertamente un poco política también. Y tenemos otro ejemplo muy bonito también, que es este de los columpios musicales, que voy a quitar el sonido porque nos volvemos locos. Bueno, cada columpio tiene una melodía pregrabada que lo que hace es que cuando la gente se sienta en los columpios y se balancea, pues se van generando melodías nuevas de forma colectiva. Y es un ejemplo como el de antes de intervención en un espacio urbano que invita a la gente a usarla. Esto es de un estudio, está en Montreal, y es de un estudio que se llama Delhi tous les jours. Y la verdad es que es muy chulo. Pero bueno, volvemos otra vez a intangibles. Con todas estas cosas que existen en el mundo del arte, pues hombre, te entra un poco de miedo, ¿no? Dices, me cago. Entonces dices, ¿cómo me enfrento yo a esto, a este diseño de esta exposición? Ese tipo de trabajos pues, son una gran fuente de inspiración. Pero para empezar, lo que hicimos fue crear un equipo, como los que tiene TeamLab, un equipo multidisciplinar de verdad. Vamos a hacer un trabajo complejo, vamos a contar con gente de distintas especialidades para hacerlo. En este caso, se creó uno entre la gente de Accenture y la gente de la Fundación Telefónica. Y eran los expertos en diseño, que eran de todo tipo, desde research, estrategia, diseño de servicios, o sea, perfiles variados para generar un tipo de proyecto complejo. Arquitectos, pero de los que hacen edificios, arquitectos especializados en digital, ingenieros y expertos en Internet de las cosas y expertos en arte de la Fundación Telefónica. Un proyecto, bueno, como casi todos los proyectos, un proyecto de este tipo pues, tiene distintas fases. En este caso, teníamos la fase de descubrimiento, de definición y de diseño. A posteriori, se me vuelve loco esto, a posteriori está la implementación, pero en estas tres primeras fases son las que se trabaja como base de esa experiencia en esa exposición. ¿Cómo lo abordamos nosotros? Pues en la primera fase de descubrimiento lo que se hace es una investigación. Pues tú quieres saber para qué audiencia estás diseñando, por lo tanto tienes que investigar esa audiencia. Y se hicieron 11 entrevistas y 3 talleres con diferentes tipos de visitantes potenciales, con expertos en arte, con personal de la Fundación, con expertos en tecnología, porque además de ver la audiencia a la que nos dirigimos, también tenemos que saber cómo vamos a construir esa comunicación con esa audiencia. Y como investigación secundaria en paralelo, pues también se investigó por las tendencias que hay en el mundo del arte y cómo se está usando ahora mismo la tecnología en otros museos. O tienes que hacer una especie de benchmark de lo que tienes alrededor. Y con todo esto pues se recogen una serie de aprendizajes, se baja toda esta información, se hace un análisis, se extraen patrones y conclusiones y con todo esto se pasa a la siguiente fase. Pues con todos esos aprendizajes se pasa a la fase 2, que podríamos llamar la fase de definición. En esta fase de definición se idearon las experiencias que iban a componer la exposición. En este caso son 11 experiencias en torno a las obras que tenían pensados en la Fundación para introducir en la exposición de intangibles y una experiencia de este tipo por cada obra. Pues cada experiencia es un stand físico en el que tienes una experiencia distinta con cada una de las piezas. Y para validar la viabilidad técnica de las cosas que proponíamos se hicieron 15 pruebas de concepto, de las que validamos como 13 como que nos valían para poder seguir trabajando y se descartaron otras. Os voy a contar un poco, la experiencia de Magritte por encima, no me voy a meter muy a fondo, ya lo veréis cuando se inaugure. Pero esto se hizo con cada una de ellas, con las 11 experiencias distintas. El cuadro de Magritte que se escogió para trabajar sobre él es el de la Belle Société, supongo que lo conocéis. Esta obra la pintó el artista poco antes de morir y usa uno de sus motivos más célebres, que es el hombre tocado por Bombín, que no tiene rostro y que se suele considerar como una especie de alter ego de Magritte. A mí esto me hace gracia también porque es casualidad, no es a propósito, pero enlaza un poco con mi proyecto aquel de la universidad en la que quería explorar los otros yos del otro lado del espejo, ¿no? No la diseñé yo, de hecho, no tiene relación con eso, pero me hace gracia.
Para generar esa experiencia de que existen diferentes yos, para buscar ese alter ego que buscaba Magritte, la instalación genera esos yos a base de los rellenos de las figuras. O sea, hay una pantalla gigante en la que se ve difuminada la figura, te vas acercando, se ven las figuras, se ven otros espectadores que también interactúan con la pieza. Y esas figuras tienen los dos rellenos del bosque, de las hojas y de la playa, y esos rellenos están animados y se comportan de formas distintas. Por ejemplo, basándonos en las expresiones faciales del espectador y en los movimientos que tiene, pues el relleno de la playa se comporta de dos formas distintas. Por ejemplo, si la persona sonríe, el mar está en calma, y si la persona frunce el ceño o se enfurruña o tiene una expresión facial que pueda reflejar enfado, pues de repente hay olas, o sea que el relleno responde. Y las tecnologías que se usaron para hacer esta experiencia son las redes neuronales, el reconocimiento facial y sensores de movimiento, también reconocimiento de figuras. Y la prueba de concepto que hicimos para validar qué tecnologías podíamos usar, que al final nos quedamos con esas, pues en este caso mi compañera Virginia está haciendo de visitante, poníamos al visitante delante de una cámara y a tiempo real veía la imagen duplicada con esos dos rellenos de los que hablábamos, animados. Y de esta experiencia lo que se extraen son aprendizajes. ¿Qué aprendimos en esta en concreto? ¿Por qué la pudimos validar? Pues comprobamos, por ejemplo, que tanto la iluminación que había en la estancia como el color de las paredes pues alteraba la capacidad de la cámara para reconocer la figura. Entonces, vimos que había que calibrar la cámara dependiendo de dónde fuera a estar situada físicamente en el espacio. También se aprendió, por ejemplo, que utilizar Kinect, que lo conoceréis porque es esa parte de la Xbox que permite manejar a distancia la interacción, pues utilizando una Kinect en vez de una webcam se mejoraba el reconocimiento de la figura y además nos daba una información extra de profundidad que no teníamos con la webcam. Y bueno, una vez que tenemos este trabajo hecho con cada una de las 11 experiencias, vamos a la tercera fase, que es la fase de diseño. En esta fase de diseño pues se diseña y se valida con los visitantes y con los expertos cómo va a estar configurada, cuáles son los escenarios que van a integrar la exposición. Si veis ahí en la esquinita de la derecha está el stand de Magritte y cada uno de los otros stands sería cada una de las otras experiencias. Ahí se trabaja sobre el espacio en general, físicamente, sobre cómo va a estar distribuido toda esta información dentro del espacio físico. Y se desarrolla un journey del visitante, de cómo va a ir, cómo suponemos, cómo prevemos que va a ir la gente visitando de un stand a otro. Se establecen lugares, lugares de descanso para que la gente se pare, porque realmente es complejo y es largo, o sitios donde puedan interactuar, compartir su experiencia, mandárselo, pues incluso interactuar con redes sociales. Bueno, y a posteriori, después de todo este trabajo, pues se iría a la fase de implementación, que ya se trata de construir cada una de esas experiencias y montar la exposición en cada uno de esos países. No todos los países tienen un espacio igual, luego este ejercicio se tuvo que hacer pues, para cada uno de los países distintos. Y os voy a dejar con un tráiler de la exposición para que veáis lo que va, pues más o menos cómo va, de lo que va a ir, para ir abriendo boca. Es súper épico, tiene una música épica, lo hizo la Fundación y es un poco... A ver, si furula. Sí. Mejor más bajito, ¿verdad? Aquí tenemos a Magritte y la Kinect.
Bueno, y el resultado de todo este trabajo que os he intentado explicar, no sé si me he explicado todo lo bien que quería, lo podréis ver a partir del día 11 en Madrid, en la Fundación Telefónica o en cualquiera de esos países que venían en el vídeo. Como conclusión, y para no alargarme más ya, el año pasado estuve en Copenhague, en un taller precisamente sobre diseño de espacios interactivos, con un montón de gente de otros países, también había especialistas en diseño, en desarrollo, incluso gente del mundo académico. Y la conclusión a la que llegamos un poco, hablando de cómo se diseñan estos espacios y de cómo se hace la interacción en este tipo de espacios, es que realmente, además de que la metodología de trabajo es muy parecida a la que tenemos en cualquier otro tipo de proyecto, que realmente este mundo está un poquito empezando. O sea, que a pesar de que Weiser y Seeley, allá por los 90, profetizaban que esta ola de la computación ubicua, de los espacios interactivos y los objetos inteligentes se iba a dar entre el año 2005 y 2020, en realidad estamos a 2019 y estamos bastante en pañales, estamos empezando. Así que yo lo que espero es que con esta charla, que quería dar una pincelada sobre lo que viene a ser este mundo, pues que os haya despertado por lo menos un poco la curiosidad, que os haya invitado pues, a tener más ganas de investigar, a tener más ganas de saber más y que os anime a adentraros incluso a nivel profesional en este tipo de trabajo, porque como veis hay muchos perfiles y se necesitan todos y por suerte en este momento hay tantísimo por hacer, estamos todavía empezando, que hay hueco para todos. Y ya no me voy a alargar más. Muchas gracias.